Hoc video translatum est expressione anglica originali, sicandem limitationem cognitionis linguae et rerum economicarum, ut translatio aliqua in parte falli passit. Nostrum ministerium desiderat Jesus intejectum tibi David a se benedicetur. El libro del Apocalipsis es el libro que Dios le reveló a Juan, alrededor del año 95 después de Cristo, que es el momento en el que casi el último de la vida de Juan, después de que Juan fue exiliado a la isla de Patmos. La cual Patmos era una isla en el mar Mediterráneo, ubicada en la parte suroeste de la actual Turquía. El libro del Apocalipsis se distingue de los otros libros del Nuevo Testamento porque el libro del Apocalipsis es el único libro escrito de manera profética que trata directamente de los últimos días. El estudio del libro del Apocalipsis, además de darnos entendimiento, la revelación de los últimos días. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, dijo, Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas allí escritas, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis está dividido en dos partes principales. La primera parte es una carta a las 7 iglesias, y la segunda es la visión en el cielo, que Dios le da a Juan para que vea y escribe lo que vio. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al verso 11, dice, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, y escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. El día en que Juan fue revelado, la Biblia usa la palabra día del Señor, que significa sábado. El Sabbat es el día santo judío de la semana, que comenzaría el viernes, alrededor de las 6 p.m., o la hora en que se ponía el sol, hasta el sábado a la misma hora. La cuenta judía de días contaría el inicio del día al anochecer, según la creación de Dios. En el libro del Génesis, capítulo 1 versículo 5, dice, Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. En aquel tiempo, la voz que habló a Juan, dijo, Yo soy Alfa y Omega. Alfa es la primera letra de la lengua griega, y Omega es la última letra, lo que significa que Dios es el principio y el fin. La Biblia continúa diciendo, escribir en las cosas que fueron vistas, lo que significa, que Dios le mostró a Juan eventos pictóricos, y los registró, por medio de Dios diciendo, escriba las cosas que Juan vio, y envíelas a los 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1, verso 12 al 17, dice, Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y volviéndome, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con un manto hasta los pies, y ceñido hasta el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blancos como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies como bronce fino, como si ardieran en un horno, y su voz, como el ruido de muchas aguas, y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol que brilla en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso sobre mí su mano derecha, diciéndome, No temas, soy el primero y el último. En aquel tiempo, Juan vio a Jesús. En el verso 12 Juan dijo, Él era semejante al Hijo del Hombre, que significa Jesús. En realidad, Juan fue el apóstol interior de Jesús. Juan es considerado el discípulo más cercano a Jesús. En un evento, Pedro, que ya era considerado el discípulo muy cercano a Jesús, también le dijo a Juan que le preguntara a Jesús quién lo traicionaría, en lugar de que Pedro preguntara, pero que Juan preguntara. Juan capítulo 13, verso 21 al verso 26, dijo, Habiendo dicho Jesús esto, se turbó en espíritu, y testificó, y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me entregará. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y estaba recostado en el seno de Jesús uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba. Entonces Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era de quien hablaba. Entonces él, acostado sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Jesús respondió, Él es a quien le daré un caldo, cuando lo haya mojado. Y mojando el caldo, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Fue al estar Juan tan cerca de Jesús, que Juan de inmediato pudo describir que el que vio era Jesús,
y debe haber sido de gran gratitud para él, ya que tuvo la oportunidad de encontrarse nuevamente con Jesús, a finales de su vida. Apocalipsis capítulo 1, versos 19 al 20, dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que serán en lo futuro, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra, y las 7 candelabros dorados. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al verso 7, dijo, al ángel de la iglesia de Efeso, escribe estas cosas, dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, conozco tus obras, y tu trabajo, y tu paciencia, y como no puedes soportar las malas. Y tú has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y has hallado los mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y por amor de mi nombre has trabajado, y no has desmayado. Sin embargo, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Acuérdate, pues, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, o de lo contrario vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te arrepientas. Pero tienes esto, que odiaste las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Las cartas de Juan a las 7 iglesias, generalmente comienzan con, al ángel, que en griego, ángelo, significa mensajero. Jesús, no tenía a Juan, escribir una carta a los líderes directos de la iglesia, porque en ese tiempo, Juan estaba en la isla de Patmos, y al no poder viajar, estas cartas, fueron enviadas por el ángel de cada iglesia, asignado de Cristo, para completar esta obra. La primera carta, fue escrita a los ángeles de la iglesia de Efeso. La primera mención bíblica de Efeso, en Hechos capítulo 18, verso 23 al 26, dice, y después de haber estado allí algún tiempo, partió y recorrió toda la tierra, de Galacia y Frigia, para fortalecer a todos los discípulos. Y vino a Efeso un judío llamado Epoulos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este hombre era instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente en el Espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, sin conocer más que el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, a quien oyendo Aquila y Priscila, lo llevaron consigo y le explicaron más el camino de Dios. En la Biblia ahora encontramos que los efesios recibieron el Evangelio a través de Epoulos, que era alejandrino, y que Aquila y Priscila entraron. Más tarde agregaron, sin embargo, que el fundador de la iglesia en Efeso, en realidad era Pablo, después de haber pasado un poco más de 2 años en Efeso, o durante el 52 al 55 después de Cristo. Hechos 19 versículos 1 al 10, dice, y aconteció que estando Epoulos en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las costas superiores, llegó a Efeso, y hallando algunos discípulos, les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Desde que creísteis, entonces le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y él les dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo, en verdad Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Y eran todos los hombres como 12, y entró en la sinagoga, y habló confiadamente durante 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y no creyeron, sino que hablaban mal de ese camino delante de la multitud, él se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un tal tirano. Y esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los que habitaban en Asia, oyeron la palabra del Señor Jesús, así judíos como griegos. Y este es el comienzo de la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso, al principio, tuvo un comienzo difícil, porque hubo oposición, por parte de un grupo de judíos, que no creían en el Evangelio, y además difamaban a Pablo. Sin embargo, los acontecimientos importantes que provocaron el avivamiento, y causaron la persecución posterior, fueron que 7 hijos de los sumos sacerdotes judíos,
que habitaban en Efeso, llamado Seba, salieron a expulsar demonios. Aunque no lo fueron, los que se convierten creen en el Señor Jesucristo y no han recibido el Espíritu Santo, por lo tanto no pueden expulsar demonios y todos son perseguidos, lo que trae consigo la clásica frase, conocida por la mayoría de los cristianos, Jesús yo conozco. Y Pablo lo sé, pero, ¿quiénes sois vosotros? Está registrado este evento, en Hechos capítulo 19 versículo 15. Con este evento, junto con las señales que Pablo realizó, sanando milagrosamente, y lo más importante, sanando simplemente colocando un pañuelo sobre los enfermos, se produjo el gran avivamiento en Efeso, el cual está registrado en Hechos 19, versículos 17 al versículo 20, dice, y esto fue notorio de todos los judíos y griegos que también habitaban en Efeso, y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Y vinieron muchos que creyeron, y confesaron, y contaron sus obras. Muchos de ellos también, que practicaban artes curiosas, juntaron sus libros y los quemaron delante de todos, y contaron el precio de ellos, y hallaron 50,000 piezas de plata. Así creció poderosamente la palabra de Dios y prevaleció. Con este avivamiento, hubo un motivo de resistencia, y se extendió hasta el punto de provocar disturbios en Efeso. Empezado por un platero llamado Demetrio, que hizo una estatua de plata de Diana, convocó una reunión de los trabajadores del mismo negocio, y dijo, además, veis y oís que no solo en Efeso, sino en casi toda Asia, Pablo persuadió y rechazó a mucha gente, diciendo que no son dioses los que están hechos con manos. De modo que no solo peligra nuestro oficio, sino que debe ser despreciado el templo de la gran diosa Diana, y destruida su magnificencia, a quien adoraba toda Asia y el mundo. Este evento, registrado en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 26 al 27. Por este acontecimiento, que provocó una gran situación de reunión, y hubo un motín en la ciudad, una turba irrumpió en el ayuntamiento, Gayo y Aristarco, que eran compañeros de Pablo, fueron arrestados. En ese momento, Pablo quería mostrarse a la multitud, pero los discípulos se negaron por temor al peligro de Pablo. Al final, el evento terminó con la intervención de los funcionarios de la ciudad para poner fin al motín. Hechos capítulo 19, verso 35 al verso 41 decía, y cuando el escribano del pueblo, hubo apaciguado al pueblo, dijo, varones efesios, ¿qué hombre hay allí, que no sepa, que la ciudad de los efesios, es adoradora de la gran diosa Diana, y de la imagen que cayó de Júpiter? Puesto que no se puede hablar en contra de estas cosas, debéis estar tranquilos y no hacer nada precipitadamente. Porque habéis traído aquí a estos hombres, que no son ladrones de iglesias ni blasfemadores de vuestra diosa. Por tanto, si Demetrio y los artesanos que están con él tienen algo contra alguien, la ley está abierta y hay diputados, que se demanden unos a otros. Pero si consultáis alguna cosa sobre otros asuntos, se determinará en legítima asamblea. Porque estamos en peligro de ser cuestionados por el alboroto de este día, sin que haya causa por la cual podamos dar cuenta de este concurso. Y dicho esto, despidió a la asamblea. Los disturbios cesaron, pero a partir de ese momento comenzó la resistencia y la persecución de los cristianos en Efeso. En la carta de Juan, al ángel de la iglesia de Efeso, elogio del trabajo, la paciencia de los creyentes en la iglesia de Efeso, incluida su intolerancia hacia los malvados, que significa falsos apóstoles. En aquel tiempo, los que pretendían ser apóstoles de Dios, esto sucedió conforme a la advertencia de Pablo, en Hechos capítulo 20 verso 29 al verso 31, dijo, porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, sin perdonar al rebaño. También de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y recordad que durante 3 años no he dejado de amonestar a todos, noche y día, con lágrimas. Otro elogio que Jesús elogió a la iglesia en Efeso fue su incapacidad para vivir. Según la doctrina del nicolaísmo, que enseñaba a comer el alimento de los sacrificios de los dioses. También enseña que la fornicación, como algo religioso, incluye la poligamia. Sin embargo, Jesús tuvo algún defecto con la iglesia de Efeso, a saber, alejarse del primer amor, cuyo primer amor significaba apreciar el primer amor de Dios y reconocer la salvación, que viene por gracia, no por acción.
En el libro de Efesios, que es la carta de Pablo a la iglesia de Efeso, Pablo enfatiza el amor de Dios, a través de la salvación provista por la gracia. Efesios capítulo 2, verso 4 al verso 5, dijo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Los versículos del 8 al 10 continúan diciendo, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano, para que andemos en ellas. La palabra amor ahora, en griego usa la palabra agape, significa el amor incondicional de Dios. Pablo también enfatizó este amor, en Efesios, capítulo 3 versículo 16 al versículo 19, dijo, para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder, por su Espíritu, en el hombre interior, para que Cristo pueda habitar en vuestros corazones por la fe. Para que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para que podáis ser lleno, con toda la plenitud de Dios. Con dificultad y oposición en Efeso, los creyentes se afanan, y soportar la vida, incluso guardar la fe y la salvación, les lleva a olvidar que, la verdadera salvación, comienza con el amor de Dios hacia ellos, y con el amor ágape, o amor incondicional, la salvación fue dada, a través de Jesucristo por gracia, no por obras. Efesios capítulo 3 versículo 17, la frase decía, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en amor. La palabra morar, en griego, usa la palabra katoikeo, es un verbo que significa vivir permanentemente, no moverse a ningún lado, ser poseído por la justicia. Lo cual en esta escritura, si se tradujera del griego, significaría que Jesucristo pueda morar para siempre en vuestros corazones y poseer vuestro corazón, legítimamente a través de la fe. La palabra arraigado y fundamentado, en griego, la palabra arraigado, usa la palabra rizo, es un verbo que significa enraizar profundamente, como enraizar firmemente, de un árbol grande. Y la palabra cimentado, en griego, use la palabra, temelio, es un verbo, que significa, sólidamente construido, o fundamento sólido, de una gran estructura. Las escrituras, ahora traducidas según el griego, es decir, para que seáis arraigados y puestos un fundamento firme sobre el amor de Dios, donde la palabra griega ágape significa, es el amor incondicional. Y todo esto, es el amor original que Jesús, amonesta a la iglesia de los Efesios, dijo caído. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 dice, acuérdate, pues, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. De lo contrario, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te arrepientas. Este versículo menciona que, si los creyentes en la iglesia de Efeso, no regresan a el amor original de Dios, lo que hará Jesús, es quitar tu candelero de su lugar. Este pasaje de las Escrituras genera grandes dudas para quienes estudian el libro del Apocalipsis. Porque en Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, dice, el candelero se refiere a la iglesia, entonces el dicho de Jesús, quitará el candelero, lo cual mucha gente entiende, sacará a la iglesia de la iglesia, y ¿cómo sucederá esto? De hecho, este versículo no significa eso. Primeramente, el candelero, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, el significado de este versículo, es el candelero, es un símbolo, o representación de la iglesia, porque en aquel tiempo, Juan vio los 7 candeleros, de pie delante de él, y Jesús en medio del candelero, Jesús le mostró a Juan que, estos candeleros que vio, simbolizaban o representaban las 7 iglesias. Segundo, Jesús dijo, voy a quitar el candelero, lo que significa, que el candelero, debe ubicarse primero en algún lugar, generalmente el candelero, estando ubicado en el tabernáculo, o en el templo de Dios, para cumplir con el deber de alumbrar luz en el tabernáculo o en el templo de Dios. La imagen de Juan viendo a Jesús, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 13, decía, entre esos candeleros, hay uno, como el Hijo del Hombre, que significa Jesús, que actúa como sumo sacerdote, en el tabernáculo o en el templo de Dios. Cuyo retiro del candelero de su lugar, significa, el retiro del candelero, del templo de Dios.
En tercer lugar, las palabras quitarán tu candelero de su lugar. La palabra su es un pronombre de tercera persona, donde su lugar significa el lugar de Dios, es decir, el tabernáculo o el templo de Dios. El candelero, que simboliza o representa a la iglesia de Efeso, debe ser levantado del tabernáculo de Dios y de la presencia de Jesús, lo que implica, sin derecho al reino de Dios, o la pérdida de la salvación. Por lo tanto, es algo muy importante, porque por las acciones de la iglesia de Efeso, parece ser un muy buen ejemplo, para los cristianos posteriores, en la conservación de la fe. Sin embargo, vivir arraigados en el amor de Dios, sin estar arraigados, ni cimentados en nuestro amor a Dios, es una cuestión muy importante, porque el resultado será completamente diferente. Vivir una vida arraigada en el amor de Dios, nos da confianza, humildad y fe en Él, y nos hace apreciar a aquel que nos da la salvación. Pero por otro lado, si arraigamos y basamos nuestra vida en nuestro amor a Dios, ese nuestro amor cambiará según nuestros estados de ánimo y circunstancias, sin estabilidad, lo que puede hacernos dudar, faltar fe, falta confianza en nuestras vidas. O por el contrario, puede provocar que nos falte humildad, soberbia, alarde en el amor, esfuerzo, o perseverancia en la virtud, o cualquier acción que tengamos ante Dios. Y olvidar que la salvación, que recibimos inmerecidamente por gracia, no por trabajo, que de ser así, bendición y salvación, se convertirá en salario, o pago, y ya no será gracia de Dios. Desde el pasado hasta el presente encontraremos un buen número de cristianos que se han desviado del camino de Dios, no son aquellos que no amaron a Dios, muchos de ellos, antes fueron siervos fuertes, muchos de ellos, fueron dadores fieles, muchos de ellos, padecieron por el servicio del Señor. Pero estaban perdidos, porque la duda, o la amargura de los problemas, o las dificultades que enfrentan, y tienen un sentimiento o pregunta, ¿es esta la recompensa de su trabajo? Pero, por otro lado, los cristianos que estén profundamente arraigados en el amor de Dios, tendrán paz y podrán responder a las situaciones con sabiduría, alabanza y acción de gracias. Como David, que podía componer un cántico de alabanza y agradecimiento a Dios, incluso mientras huía de la persecución del rey Saúl, en el Salmo 18. O cuando David huyendo de la persecución, por parte de su propio hijo, Absalón, huyendo. Con dificultad, David pudo componer un cántico de alabanza y agradecimiento a Dios, en el Salmo 23. Otro ejemplo, es Pablo, quien trabajó, y trabajó más duro que los demás apóstoles, pero Pablo se dio cuenta de que lo hecho, procedía de la gracia de Dios. 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia que me fue dada, no fue en vano, sino que trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. Y todo esto, es lo que Jesús advirtió a la iglesia en Efeso, la bendición y la salvación, provienen del amor de Dios, no del salario o pago del trabajo. Lo que Jesús quiere que haga la iglesia de Efeso, es que se arrepienta, es decir, que regrese al amor de Dios, que significa, que vuelva a arraigarse en el amor de Dios, y la recompensa que van a obtener, es comer el fruto del árbol de la vida, en el paraíso de Dios, que significa recibir salvación y vida eterna. El cierre de la carta, en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es interesante, porque al principio de esta carta, Jesús le ordenó a Juan que escribiera una carta al ángel de la iglesia de Efeso, pero al final de la carta, Jesús usa la palabra, oiga lo que el Espíritu le dice. Las iglesias, eso es plural. En realidad, la carta a las 7 iglesias utiliza el mismo pasaje final. Y este es uno de los secretos, de la carta a las 7 iglesias, que Dios quiere revelar al creyente, es decir, la carta completa, no estaba destinada solo a ser escrita a una iglesia específica, sino que Dios todavía quería decir estas cosas a cada creyente. Y la palabra, el que tiene oído, oiga, esta frase, es la frase que dijo Jesús, en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, verso 1 al verso 9, dijo, aquel mismo día fue Jesús. Salió de la casa y se sentó junto al mar y se reunió junto a él gran multitud. Entonces él subió a la barca y se sentó, y toda la multitud se quedó en la orilla. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar.
Y cuando sembró, algunas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y las devoraron. Otras cayeron en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y luego brotaron, porque no tenían profundidad de tierra. Y cuando salió el sol, se quemaron, no tenían raíz, se secaron. Y parte cayó entre espinos, y los espinos brotaron y los ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra y dieron fruto, una a 100, otra a 60, otra a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por lo tanto, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de sus discípulos, y las cosas que están registradas en la Biblia, incluida la letra, a las 7 iglesias, Dios espera que seamos buena tierra, donde la semilla ha caído, el fruto se ha multiplicado. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al verso 11, dice, y al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe estas cosas, dice el primero y el último, el que estuvo muerto y el que vive. Conozco tus obras, y tus tribulaciones, y tu pobreza, pero tú eres rico, y conozco la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temáis nada de lo que sufriréis, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Esmirna, situada a unos 35 kilómetros al norte de Efeso. Durante el periodo del Imperio Romano, Esmirna era considerada la ciudad más próspera de Asia Menor, que era más próspera que Pérgamo y Efeso, que incluso se consideraban ciudades civilizadas. Los caminos utilizados en Esmirna en aquellos días eran anchos y bien pavimentados. Había un centro financiero, un sistema monetario, así como un sistema de cambio de divisas. Hay escuelas de medicina y ciencias, también un teatro con capacidad para 20.000 personas. La iglesia de Esmirna nunca ha sido mencionada antes, en ningún otro libro de la Biblia, excepto en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, varios registros históricos, respecto a la iglesia, indican que, el líder de la iglesia de Esmirna, era Policarpo, un discípulo del apóstol Juan. La vida de Policarpo, del 69 al 155 DC, muy probablemente. En el momento en que Juan escribió la carta al ángel de Esmirna, Policarpo, que era discípulo de Juan, era el líder de la iglesia de Esmirna en ese momento. Y esta quizás fue una de las razones, que hace que la iglesia de Esmirna, sea una de las 2 iglesias, en las 7 cartas, donde Jesús no tiene reprensión, por la otra iglesia, donde Jesús no tiene reprensión, es la iglesia de Filadelfia. La epístola de Juan, que trata del sufrimiento y la pobreza de los creyentes en la iglesia de Esmirna, por la causa de la pobreza, por permanecer en la fe, lo que resulta en la dificultad para vivir. Sin embargo, Dios nos permite enorgullecernos de la pobreza, aunque sea por mantenernos en la fe en Dios. Santiago capítulo 1, verso 9 al verso 11, dijo, alégrese el hermano de condición humilde de que es enaltecido, pero el rico, de que es abatido, porque como flor de la hierba, pasará. Porque apenas sale el sol, con calor abrasador, se seca la hierba, y cae su flor, y perece la gracia de su forma, así también el rico se marchitará en sus caminos. Otra causa importante, por la cual los creyentes de la iglesia de Esmirna, fueron perseguidos, enfrentados con dificultades, vino de la calumnia, que provocó oposición, por parte de aquellos que decían ser judíos, pero no, y Jesús llamó a estas personas, las sinagogas de Satanás, que eran gentiles, conversos al judaísmo. Jesús dijo, estas personas, eran 2 veces peores que los fariseos y escribas, los cuales este evento, registrado, en Mateo capítulo 23 verso 13 al 15, dijo, mas, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerrasteis el reino del cielo contra los hombres, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando se hace, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesús, hablando de los fariseos y escribas, cruzó el mar, lo que significaba,
un viaje misionero, para conducir a los gentiles, para convertirlos al judaísmo. Esta doctrina del judaísmo que habían recibido, no era la doctrina de Moisés, sino que era la doctrina, según la fe, de la religión mística de la antigua Babilonia, que adoraba a otros dioses, además de los dioses judíos. Dios reveló esto, por medio de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 8, verso 9 al verso 12, dijo, y me dijo, entra, y mira las malvadas abominaciones que aquí hacen. Entonces entré y vi, y he aquí toda clase de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, pintados sobre el muro alrededor. Y estaban delante de ellos 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, y en medio de ellos estaba Jaazanías hijo de Safán, cada uno con su incensario en la mano, y una espesa nube de incienso se elevaba arriba. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad, cada uno en las cámaras de sus imágenes? Porque dicen, Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. En este versículo se menciona a 70 ancianos que adoraban ídolos en secreto. Estos 70 ancianos, es el concilio del Sanedrín, cuyos miembros son sumos sacerdotes, fariseos y escribas, existió desde la antigüedad, pasado el tiempo de Jesucristo, hasta la actualidad. Este concilio aún existe, en el tiempo de Jesús. Fue este concilio el que decidió que Jesús debía morir. Mateo capítulo 26, verso 59 al verso 66, dice, ahora los principales sacerdotes, y los ancianos, y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús, para matarle, pero no encontraron ninguno, y aunque vinieron muchos testigos falsos, no los encontraron. Al fin vinieron 2 testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Es lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús calló. Y el sumo sacerdote respondió y le dijo, te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Para él, lo que has dicho, pero yo te digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha, mano de poder, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo, ¿ha hablado, para qué necesitamos más testigos? He aquí ahora que habéis oído su blasfemia. ¿Qué pensáis? Ellos respondieron y dijeron, es culpable de muerte. La persecución en la iglesia de Esmirna fue tan severa que los registros históricos afirman que Policarpo, el líder de la iglesia de Esmirna, al mantenerse firme en la fe, fue ejecutado quemándolo vivo. Jesús ha advertido que, fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Los cristianos después del tiempo de Juan, por mantenerse firmes, fueron perseguidos y asesinados en gran número. Sin embargo, Dios prometió darles la corona de la vida. La palabra corona, en griego tiene 2 palabras, la primera es diadema, que significa, la corona que lleva el rey, y otra palabra es, stephanos, que significa, la corona, o el ramo de aceitunas, que recibe el ganador. En un evento deportivo, y esta corona de la vida, se menciona aquí. Santiago, capítulo 1 versículo 12, diciendo, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando sea probado, recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. La conclusión de la carta de Juan al ángel de la iglesia de Esmirna dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que salga victorioso no será agraviado, condenado por la muerte segunda. Esta muerte segunda, refiriéndose al juicio, sobre el trono blanco de Dios, del cual se menciona, en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, dijo, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cara al cual la tierra y el cielo huyeron, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Y todo esto,
es lo que Dios quiere comunicar a la iglesia de Efeso, y a la iglesia de Esmirna, y lo más importante, quiere comunicarlo, a cada creyente, por medio de la carta a las 7 iglesias, como un manual de preparación. Ellos mismos, para entrar en los últimos días, los cuales comenzarán en Apocalipsis capítulo 4. Por lo tanto, los cristianos deben estudiar seriamente las 7 cartas a la iglesia. Como dicho esto, si no lees el libro, no entres a la sala de examen. Cuando sabemos que los últimos días definitivamente están llegando, lo que hay que hacer es preparación. Para el próximo EP, se mencionarán 3 cartas más. Es una carta, enviada al ángel de la iglesia de Pérgamo, donde la Biblia dice, el trono de Satanás está allí, la iglesia de Tiatira, donde hay falsos profetas llamados Jezabel, y la iglesia de Sardes, donde Dios dice, vives, pero mueres. No olvides seguir el próximo EP.